Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Estamos llegando ya al cierre de esta cuarta edición de Basado en Hechos Reales, un festival que, como todo, se realizó en un año muy raro. Muchos de ustedes saben que el festival estaba pensado para llevarse adelante el 27 y el 28 de noviembre, pero debido al fallecimiento de Diego Maradona decidimos postergarlo unos días, en principio porque, bueno, somos un festival que piensa la realidad, con lo cual teníamos que frenar y pensar un poco en todo lo que estaba pasando, y porque también queríamos que la figura de Diego Maradona se pensara dentro del contexto de este festival. Por eso realizamos la mesa de conversación que vamos a escuchar a continuación, que es Cómo narrar a Dios, de la cual participan Ezequiel Fernández Murs, uno de los cronistas deportivos más importantes del país, cubrió 8 mundiales, bueno, tiene una historia absolutamente impresionante en relación al deporte y a narrarlo. Juan Villoro, cronista mexicano, que ya participó de este festival, tiene un perfil hermosísimo de Maradona, se llama Dios es redondo, no sé si está publicado en Anagrama, así que lo recomendamos. Julieta Roffo, una gran cronista también, maradoniana de la primera línea. Y va a moderar la mesa Bárbara Pistoia, que coordinó hace poquito el libro Todo Diego es político. Así que, bueno, queríamos cerrar el festival con esta mesa, agradecerles nuevamente a todos los que nos acompañaron. El festival es absolutamente autogestivo, es absolutamente independiente, somos 4 personas, 4 mujeres las que decidimos todos los años llevarlo adelante, y nos acompañan medios de prensa, nos acompañan organizaciones, embajadas y empresas. A todos ellos nuestro agradecimiento. Nos vemos el año que viene y los dejo con esta mesa Cómo narrar a Dios. Gracias. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en la mesa Cómo narrar a Dios, mesaza, podemos decir tranquilamente. La mesaza de Dios y competir directamente por el rating de la noche del sábado, porque nadie va a poder ganarle a la mesaza de Dios. Me parece que lo más interesante de este encuentro, más allá de que sea cómo narrar a Dios, que a la vez el cómo narrar nos invita a pensar cómo leerlo, cómo charlarlo, cómo compartirlo con otros, implica un Diego de uno con otros todo el tiempo en diálogo. Me parece que lo mejor de estos días, en este contexto, es el duelo compartido, ¿no? Que la charla no se termine nunca, como para no poder soltarlo ya, porque el día que se termine la charla en algún lugar vamos a quedar como, ok, la realidad es esta, se empieza a agotar Diego. ¿Cómo fueron estos días? Empezá, ya que estamos ahí con tu primer y último llanto a partir de Diego, ¿cómo fueron estos días, Juli? Uy, raros. Lo primero que me sale decir es raros. Creo que ya se dijo muchas veces, pero lamentablemente ya varias veces nos habíamos asomado a que Maradona estaba mal de salud, estaba por morirse, había guardias periodísticas en la puerta de la clínica que correspondiera, de acá, de Uruguay o de donde fuere, y había hinchas en esos hospitales, pero igual hay un día que
efectivamente la noticia ocurre y todo lo que pensaste que te había preparado lo anterior, bueno, es la diferencia entre, digamos, que está a punto de ocurrir y ocurre, ¿viste? De repente llegó el día en el que Maradona estaba muerto. Y me parece que fue raro también en este contexto, ¿no? En este contexto en el que también leía en varias notas que estuve como mirando y en redes sociales, bueno, estamos llorando a Maradona y a todo este año de angustia, de no estar con otros y de repente que sea tan irrevocable esa sensación y esa necesidad de ir a la calle, a la cancha de Boca, a la cancha de Argentinos, al Obelisco el primer día o a la Casa Rosada el día del velatorio, a pesar de todo lo otro que estuviera pasando y que había pasado hasta ahí. O sea, es un día que para mí fue un parteaguas respecto de todo lo que venía pasando y respecto de la pandemia y de todo lo anterior, digo. Y mi pregunta es, yo creo que el verdadero impacto va a ser la primera vez que hubiéramos esperado escuchar a Maradona por lo que fuere, porque juega el primer partido que la selección juegue y Maradona no diga nada. No, ni siquiera puedo pensar en el próximo Mundial, pero ese para mí va a ser el verdadero primer gran impacto. La falta de la voz. Miedo, La falta de la voz constante ahí como interviniendo en la realidad todo el tiempo. Sí. Y en algún lugar te escuchaba y es como un año de muerte por doquier, en todos los sentidos, ¿no? Un año de muerte física, real, que nos trasciende, y un año de muerte poética y un año de muerte metafórica. Digo, nunca más vamos a ser los mismos. Se hablan de viejas y nuevas normalidades como si la normalidad fuera algo normal como nadie discute el término normalidad, digamos, y de repente es como, bueno, acá sí hay algo nuevo. Ya algo que no tenemos más a Diego. Falta esa voz que a muchos nos representa en un sentido muy amplio, muy contundente, en donde nos sentimos hasta casi abrazados y acompañados. No parece tan loco que el año de la muerte, el año del gran cambio, este Dios de repente deja un poco la tierra. Ezequiel, contame vos cómo vienen estos días, si se puede dar alguna respuesta o no respuesta también puede ser. Hace unos días nomás hablábamos por la radio con Pumpido, el arquero de México 86, y él contaba que nunca en su vida le había sucedido que tenía 500 mensajes en menos de 20 en el celular, ¿no? Y a mí me pasó por primera vez que tuve que no solo cortar el teléfono, sino que a la gente con la que había establecido que íbamos a hablar, decirle cuál era el teléfono del que me iban a llamar. Nunca en mi vida tuve que hacer una cosa así. Claro, yo, claro, ni siquiera soy Maradona y ni siquiera soy arquero. Imagínense, apenas un periodista. Pero no había modo pero con de un pasado de camiseta 10. Con un pasado de camiseta 10 en la infancia. He escuchado por ahí, hay unos rumores por ahí en YouTube. No, y cuando los tobillos me retiraron prematuramente, fui arquero también. Yo ya no quedaba puesto para ocupar en el fútbol. Pero, a ver, había que escribir, y la verdad, nunca escribí como tanto tiempo y del mismo tema en tan poco tiempo. Me pasó, a ver, es increíble, porque esta cosa de Maradona como Dios, pero Dios cercano, provocó que todos tuvieran su experiencia para contar personal con Maradona, ¿no? Y entonces, por un lado, podía ser enriquecedor, podía ser tentador, pero también estábamos en eso que podría ser el periodismo selfie, ¿no? Esta fue mi selfie con Diego. Y contaban todos una especie de selfie personal, que entonces esa cosa de evitar, por un lado, la cosa que al final, pero la nota, ¿qué quiero decir? ¿Yo quiero hablar de mí o voy a hablar de Diego? Bueno, eso estaba muy ahí. Y a su vez la tentación de hablar de uno, ¿cómo no entenderla? Porque Diego crecimos con Diego. Y esta cosa de Dios tan cercano hacía que realmente creciéramos bien cerca de él. A mí eso me pasó muy impresionante. Entonces, yo al final, cuando ya no tenía más que escribir, y en una nota que me dijeron, no, Ezequiel, tenés que escribir también para nosotros, de Diego,
En esa nota lo que decidí, bueno, acá voy a contar mis experiencias más cercanas con él, ¿no? Pero claro, como yo fui mucho más observador que entrevistador de Diego, mi experiencia más cercana había sucedido en Italia 90, cuando me invitan a Maradona. Diego estaba recorriendo una cinta, entrenándose, y estaba con un tobillo que parecía un melón. Era un tobillo que era para cualquier mortal, era un melón. Y él corría arriba de una cinta y al día siguiente iba a jugar a un partido, una semifinal de mundial iba a jugar al día siguiente. Y a mí eso me parecía increíble. Y entonces yo, lejos de mirarlo a Diego, como hubiese correspondido en la respuesta, yo solo miraba su tobillo. No podía sacar la vista de su tobillo, ¿no? Lo entendía así Capadia cuando Capadia contó que cuando lo entrevistó a Diego para su documental extraordinario sobre Maradona, él tenía que entrevistarlo de modo que mirara al televisor, porque Diego estaba mirando a Boca en Dubái mientras transcurría la entrevista. Entonces, para que no distrajera su mirada y siguiera hablando hacia el micrófono, Asif se sentó delante, al lado del pie izquierdo. Entonces, Capadia decía, impresionante, estaba al lado del pie izquierdo, ¿no? Decía Capadia. Bueno, yo estaba al lado del tobillo izquierdo, miraba ese tobillo. Y lo que vi ahí fue que, más que al artista Maradona, ahí mismo vi al guerrero Maradona. Vi a ese guerrero, porque yo dije que lo que estaba haciendo no era humano realmente en términos de sacrificios, y claro, toda esa humanidad sacrificial podía ser para deleite de muchos, pero implicaba también ese camino hacia su autodestrucción, ¿no? Y es muy difícil hablar del ídolo cuando el ídolo se va autodestruyendo, ¿no? Y ya no tiene 20, 30 ni 40, sino que tiene 60, y todos sentimos que en ese sacrificio hay algo que se va a terminar, y es algo es delicado de contar, es complejo de contar, porque siempre va a ser mucho más fácil echarle la culpa a los médicos, a los abogados, a los entornos, y va a ser muy difícil ver el dolor del artista, ese dolor del guerrero. El dolor del humano también. Digo, cuando uno habla de dioses, por lo general estamos muy acostumbrados a esa cosa divina y sacra y pulcra, y en realidad lo mitológico tiene mucho más que ver con los titanes, por ejemplo, ¿no? Esa mitad humana, esa mitad divina, esa lucha de fuerzas entre lo mortal y lo inmortal, y creo que ahí Diego se ubica muy bien. Diego es como esa evocación entre nosotros. Y también es cierto lo que decías en tanto y en cuanto a esto de todos queriendo amarlo, cuidarlo, que no se nos escape entre las manos, porque veíamos eso hace 25 años o más, incluso, que estamos viendo cómo se nos escapa Diego de las manos, y que es muy fácil caer, no solo en el entorno, sino en el paternalismo con Diego. Estamos hablando de un tipo adulto indomable. Y lo indomable es lo que nos enamora también, porque es como ese grito de, digo, no nos hubiese liberado a nosotros si él fuera domesticable, digo. Entonces ahí todo el tiempo poder entrar en ese dolor, en eso que nos dolía de ver de Diego, era también ponernos en un lugar nosotros tremendo de lo que hicimos con ese hombre, ¿no? Como todo ese tiempo lo encadenamos y lo fuimos empujando a eso. Nos encantó cómo nos liberó, nos encantó cómo nos representó, danos más. Juan, contame un poco vos cómo fueron estos días a la distancia también, y con un México llorando. ¿Estabas en México? ¿Dónde fue la noticia? ¿Cómo te enteraste? Estaba yo aquí en México, y como decía Julieta, se esperaba desde hacía mucho tiempo la posible muerte de Maradona, pero yo creo que él nos había acostumbrado a que tenía una pésima salud de hierro, ¿no? Era el candidato perfecto para hacer anuncios de compañías de seguros, porque había tratado de matarse tantas veces que al haber sobrevivido, pues era el cliente perfecto de una compañía de seguros. Aquí estuvo en México en el 2018, llegó a entrenar al equipo Dorados, que era un equipo que estaba en el sótano de la segunda división, y de manera absolutamente milagrosa llevó a este equipo a 2 finales consecutivas de torneos cortos. No logró ascender, pero ya que los hubiera llevado a 2 finales consecutivas, es increíble. No podía caminar, de pronto mostraba, por ejemplo, al bailar una cumbia, un ritmo que solo podía tener él, ¿no? Ese ritmo que tuvo en la cancha, o sea, conservaba algo de la magia corporal, pero muy poco. Hablaba con enorme dificultad y, sin embargo, irradiaba ese liderazgo y ese cariño que siempre irradió en el campo, porque ha habido grandísimos artífices. Lionel Messi, por supuesto, es alguien que reproduce
las hazañas de Diego, Valdano dijo, es Maradona todos los días, ¿no? Nada más que no triunfa en la ocasión propicia, ni logra, como Diego, ese liderazgo liberador para los demás, porque Diego fue un líder en la cancha que no hemos visto nunca más, ¿no? Se sentía muy cómodo en equipos menores, no es casual que triunfara con la Argentina de Bilardo, que había llegado muy cuestionada al Mundial de México 86, o con el Nápoles, que desde hacía más de medio siglo no había ganado nunca un scudetto de la Serie A. Entonces, entronizarse en escuadras pobres era una especialidad de Diego, que incluso no solo la adversidad, sino hasta la paranoia la utilizaba para crear grupo, para decirle a todo el mundo, estamos amenazados, estamos ante los obstáculos, pero podemos seguir adelante. Y en ese sentido tenía esta capacidad, ¿no?, de ser como el Espartaco del fútbol, el rebelde continuo. Me parece que Julieta aludió a esa condición también. Y por supuesto, la capacidad emocional de conectar con la gente, que creo que también tiene que ver con sus descalabros personales. Yo creo que no se pueden separar las dos figuras. Por supuesto que si lo juzgamos como futbolista hay que ver los prodigios que hizo en el campo, pero como ser humano fue tan falible, tan excesivo, tan desaforado, tan radical, tan generoso y tan caprichoso, todo eso que lo convirtió en una figura con la que difícilmente no tienes empatía, ¿no? La vida de él se escribe como una ópera de Puccini, o sea, es esta enorme condición melodramática de excesos, y yo creo que eso también ayudó a crear lo que ahora vemos, esta conexión sentimental que muchos ni siquiera sospechábamos en nosotros. ¿Cuántos de mis amigos aquí en México, que no somos argentinos, lloramos con la muerte de Diego? Y yo creo que esta nueva condición que hemos podido ver ahora del llanto público, la vulnerabilidad de los varones en una sociedad heteropatriarcal, todo mundo aceptando públicamente su fragilidad, ¿no? En un artículo, Mariana Enríquez decía, yo solo vi llorar a mi padre una vez, cuando Maradona anotó el gol genial contra Inglaterra. Eso era lo que producía Diego, y él mismo ejerció el llanto como su segunda virtud pública, más allá de lo que hacía en la cancha. Y también otra cosa que fue una característica muy especial de Diego, me atrevo a decir que es la figura pública que más veces ha aceptado haberla cagado. O sea, no recuerdo otra figura de esas dimensiones que se haya increpado a sí mismo tantas veces. Recordarán ustedes el programa La Noche del 10, que era una especie de confesionario mediático, ¿no? Entonces, esa condición del héroe, el dios de los pies pequeños, vulnerable, que podía conectar sentimentalmente con la gente, lo hizo absolutamente único. Y yo creo que este duelo gigantesco, creo que decía Bárbara, uno tiene miedo de que termine, porque ahora que somos débiles, la verdad nos vemos mejor. Y que estamos medio en un espacio como, el límite es la orfandad en algún lugar. La orfandad, y también quedar en esa primera línea de que ahora depende algo de nosotros, ¿no? ¿Dónde lo ubicamos a este nuevo Diego? ¿Cómo se narra Diego hoy, ahora? De acá hacia el futuro. Juli, te vi justo con la cara de... Qué difícil ¿Qué hago ahora? A ver, estoy pensando en vivo, pero me parece que todavía es muy difícil por lo reciente de la situación. Pensaba en esto que decís de, bueno, en 200 años alguien va a decir, bueno, esto rompe lo verosímil de cualquier guión, ¿no? Una persona que le pasó todo esto, que hizo todo esto. También pienso, y cuando recién Juana hablaba de las contradicciones, contradicción es una palabra que se dijo mucho en estos días respecto de cómo vivió Maradona. Digo, el carácter público de la vida de Maradona, publiquísimo de la vida de Maradona, dio a conocer dio un nivel de información que probablemente, no me refiero a lo que hizo adentro de la cancha, sino a lo que hizo, a cómo fue su vida afuera. Probablemente la mayoría de nosotros tenga esas idas y vueltas, por supuesto que no tan grandilocuentes, porque Maradona era Maradona y por eso no se parece a ninguna otra persona, y por eso estamos hablando de él ahora y de ninguna otra persona, pero digo, me parece que el carácter público de su vida
está atravesado por todo lo que había hecho y por toda la intrusión que eso implicó y que sigue implicando si prendés el noticiero ahora 5 minutos. Respecto de cómo narrarlo en el futuro, me parece que es una pregunta difícil. Que está igual, ¿no? En un futuro que empieza, digo, el futuro empieza ahora mismo también. Básicamente ya no está. Y a la vez está, porque son esta clase de personas que se mantienen en presente o vivos, por decirlo de alguna forma. Sí, a mí me llamó mucho la atención en ese sentido, como me tocó ir a la calle o pedir a la calle hacer la cobertura de lo que pasaba un ratito después de que supiéramos la noticia, esa misma tarde, al otro día, varias cosas me llamaron la atención y una de las cosas que me llamaron la atención fue la presencia de muchos grupos de chicos que ninguno vio jugar a Maradona por su edad, absolutamente ninguno, y si bien en este momento en el que todo es posible de recuperar a través de archivos audiovisuales y demás, yo pensaba, bueno, estos pibes pudieron haber visto todos los goles de Maradona, todos los partidos de Maradona, todos los documentales de Maradona, pero nunca vivieron en tiempo real esa cosa hermosa que fue ilusionarse de la mano de Maradona en el mundial que te tocara, según la edad que tuvieras, y sin embargo estaban ahí. Entonces me parece que un poco siguiendo la construcción que esas generaciones que no vieron a Maradona, pero que estaban ahí, y que no estaban ahí con el padre, con el abuelo, con el tío, con la madre, estaban por sí mismos ahí. Bueno, ¿qué Maradona construyen esas generaciones? Porque esas generaciones están narrando a Maradona ahora mismo, y eso, sin haber estado como en la popular o en la platea o en la casa, sintiendo esa ilusión en vivo, que me parece una experiencia irreproducible. Esa es una de las maneras en las cuales yo seguiría el fenómeno Maradona en los próximos tiempos. Está bueno esto que decís porque también este presente entonces, esta es la gran teoría para los que quieran reducirlo a jugador de fútbol, que es algo muy simplista dejar a Diego como un jugador de fútbol. Cada gesto deportivo de Diego está acompañado, a conciencia o a no, quiero creer que sí, que a conciencia en realidad, pero todo gesto deportivo termina más temprano que tarde traduciéndose en un gesto de justicia poética, social, en algún tipo de intervención cultural. No hay gestos inocentes, esto que decía Juan, llega a lugares o equipos menores y lo motiva esta cosa de los levanto, los llevo a un estatus mucho más fuerte, esa proeza constante en él. Sí, a ver, mira, hace muchos años una editorial muy importante de Estados Unidos decidió publicar los mejores trabajos acerca de Muhammad Ali y convocó a los escritores que más habían escrito sobre Muhammad Ali. A uno de ellos, a Thomas Hauser. Thomas Hauser fue uno de sus principales biógrafos. Obviamente lo incluyeron en la invitación. Y Thomas Hauser decidió escribir del Ali más complejo, del Ali de los años 60, que era el Ali más radical, el Ali violento, el Ali segregacionista. Uh-huh. Y finalmente la editorial no le publica el artículo, porque el libro iba a ser un libro homenaje, y ese era un texto complejo. Y entonces, hablando con él, con Thomas Hauser, le pregunto, ¿por qué pensás que no te lo publicaron? Y él me dijo que, bueno, claro, no era porque yo hablaba del Ali radical, del Ali más difícil, del Ali más complejo, era porque a Estados Unidos no le gustaba verse a sí mismo, ¿no? Me pareció muy interesante eso. Y entonces cuando pienso en Diego, digo, ¿qué nos dice Diego de nosotros, no? A mí me interesa mucho porque las omisiones a veces hablan mucho más que las palabras, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos cuando narramos a Diego? Por solo la emoción, porque claro, como decía Juan, el héroe, y encima, claro, el héroe, pero además el héroe es héroe imperfecto, es ideal para narrarlo, el héroe imperfecto, claro, ese melodrama de Puccini que nos decía Juan, es extraordinario para que lo podamos narrar.
tenemos todo allí, todo en bandeja. Bueno, ¿cómo elegimos narrar eso? ¿Cómo evitamos el paternalismo que decía Bárbara? ¿Y cómo evitamos? Mira, yo escribí hasta hace 40 minutos, terminé de escribir otra vez sobre Diego, porque uno pensaba que, bueno, por ahí el tercer día resucitaba, y no resucitó Diego. Y había que escribir sobre cómo Diego, ya muerto, sigue provocando problemas a la Argentina. El seleccionado de rugby de los Pumas ha vivido un escándalo histórico, nunca le había pasado esto, con capitán afuera, etc. ¿Por qué? Porque no estuvieron a la altura del homenaje internacional más impresionante que le hicieron la selección más poderosa del deporte mundial. Ofrece algo que es sagrado para ellos, que es su camiseta, la camiseta All Black, el rito maorí, lo indica como algo sagrado. Ellos le dedican la camiseta a Maradona. Y los Pumas le dedicaron una tirita negra, una tela adhesiva ahí negra que se pusieron, y sonó más como un desprecio que como un homenaje casi. Y esto provocó... Perdón que te interrumpa. El desprecio a la camiseta de los jugadores All Blacks. No fueron capaces de levantar la camiseta. Digo, te están dando una ofrenda, mínimo un ritual. Conocé más o menos a quién tendés esta ofrenda. Creo que todo fue empeorando en cada uno de esos gestos. Despreciás a Maradona y despreciás a un equipo rival que está haciendo una cosa hermosa frente a vos para tu héroe. Como... entonces, como que desde el cajón, Diego sigue obligando a las clases más acomodadas, porque el rugby representa algo de las clases más acomodadas en este país, y Diego sigue obligándolos a verse en el espejo, ¿no? Es algo muy impresionante eso que ha sucedido, porque claro, en este texto que acababa de escribir encontré una frase que me gustó mucho de aquel Adriano de Marguerite Yourcenar, cuando le dice textual: ofrezco aquí a los moralistas una fácil oportunidad de triunfar sobre mí, ¿no? Diego la ofreció todo el tiempo, esa fácil oportunidad de que triunfáramos sobre él. Nos la regalaba todo el tiempo. Y bueno, algunos moralistas deciden entonces que tal vez el mejor homenaje es el no homenaje, es no hablar de él, tal vez. No sé, a mí me interesa todo lo que nos queda, en todo caso, cuando toque otra vez hablar del artista y del guerrero, y hablar de todas esas figuras, porque están todas las figuras posibles en Diego Maradona, poder vernos también un poco a nosotros, qué omitimos, qué decimos, qué destacamos, qué no destacamos. Y recuerdo también, que lo cité en un artículo, yo viví muchos años en el barrio del Abasto, y en el barrio del Abasto todos los días pasaba por la calle Carlos Gardel, y allí en la calle Carlos Gardel, una calle difícil, era mejor siempre tener a mano unas monedas, porque había que pagar una especie de peaje para transitar por allí, cuando el Abasto era un barrio más abandonado, y había una ilustración de Gardel, un graffiti de Gardel en la calle, y el morocho decía: no me lloren, crezcan, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa frase siempre. Entonces a veces me interesaría, Diego, para ver cómo intentamos seguir creciendo un poco, ¿no? Estuve en 8 mundiales, vi la mano de Dios, el insulto a toda Italia en Megavisión, vi todas esas cosas a metros de allí, pero mi momento más maradoniano fue a la 1:30 de la mañana viendo espantosos partidos de los Dorados, a ver si hacían la primera. Ese lo sentí como el momento más maradoniano que he tenido en mi vida. Sí, bueno, decía Ezequiel que él vio la mano de Dios. Yo estuve en el Estadio Azteca, pero no la vi. Yo me quedé como el árbitro, en la jugada totalmente. Recuerdo la narración, posteriormente la escuché de Víctor Hugo Morales, que dijo: a los ingleses hasta con la mano. Él la vio con mirada de águila, pero yo fui uno de los muchos engañados. Y una de las condiciones especiales de Diego es que era más que un jugador de fútbol, porque hacer una picardía, hacer una trampa y que no lo note el árbitro, hombre, eso lo logra un tramposo de alto nivel. Pero decir que fue la mano de Dios es crear un mito instantáneo. Entonces él fue un extraordinario mitógrafo de sí mismo. Las frases de Diego son legión, y cuando se hablaba de todo el mundo de descalabros que estaba fuera de la cancha y que parte de eso integraba su vida, pues él acuñó frases como la pelota no se mancha, ¿no? Y esta también la acuñó a partir de su rebeldía con la FIFA y con las mafias del fútbol, a las que se enfrentó valientemente, porque lo hizo cuando estaba en la cima y cuando estaba
en funciones. Ha habido otros futbolistas que han criticado mucho la corrupción dentro del fútbol, pero casi siempre ya desde el retiro. Entonces, esta condición de mitógrafo de Diego, yo creo que también lo asocia con la ocasión propicia, ¿no? Es decir, burlar a media selección inglesa en el primer partido contra ese país después de la Guerra de las Malvinas, pues tiene que ver no solamente con una hazaña deportiva, sino con una condición política, mítica, extraordinaria. Y eso fue lo que tuvo Diego. No es casual que haya muerto en un momento en que todos los estadios están vacíos y que se han convertido en mausoleos como si anticiparan ya un sepelio, ¿no? Y además nos ha hecho creer a todos que nunca se volverán a llenar como él los llenó. Y hablaba Bárbara de la orfandad, que por supuesto es mayor para los argentinos. Ojalá hubiera jugado con la selección mexicana, porque estoy convencido de que México hubiera ganado el Mundial de 1986. Porque con Diego en punta, un equipo menor hubiera trascendido. Yo vi aquí en México al Brasil de Pelé en el 70, y Pelé fue formidabilísimo como jugador, pero no marcaba esa diferencia en el equipo tan grande como la que marcaba Diego, ni además convencía a sus compañeros de un engaño sumamente productivo, que es el de ser superiores a lo que verdaderamente eran. Nunca un jugador que estuvo al lado de Diego jugó mejor que en ese momento, es decir, tenía esta condición de hacer que los otros se superaran junto con él. Por lo tanto, creo que habríamos sido campeones nosotros. Y mencionaba el tema, pues, Bárbara, de la orfandad, que es mayor para los argentinos, por supuesto, pero yo creo que Maradona seguirá jugando de múltiples maneras. Desapareció de la realidad para inscribirse en la mitología, y la relación que tendremos con él en el futuro será, por un lado, paranormal. Se le atribuirán toda clase de milagros que ya se le han atribuido en la iglesia maradoniana, pero además las grandes figuras míticas siguen impulsando como una especie de vendaval secreto, y es uno de los grandes misterios de la idolatría, a los jugadores. Nelson Rodríguez, el gran cronista brasilero, decía: nadie, ni siquiera la muerte, exime a un hincha de sus obligaciones con el club. O sea, tú tienes que manifestar tu pasión de manera ultraterrena si es necesario. Y si gana Argentina, su próximo partido será por Maradona. Y habrá una cantidad de milagros que se le van a atribuir a él, y como Gardel, a quien mencionaba Ezequiel, pues cada vez cantará mejor, ¿no? Yo creo que en ese sentido esa dimensión mítica solo puede crecer, porque los mitos no dependen de realidades, sino de la devoción de la gente. ¿Y quién se atreve a pensar que no hay una devoción por Maradona? No, totalmente. Aparte también, digo, ya ahora quedó directamente en el pueblo. Digo, ahora ya está clarísimo. Yo veía imágenes, por ejemplo, no sé si vieron el artista de Siria con su casa bombardeada, el tipo colgando la imagen. Era como, ¿qué? Porque uno siempre decía, qué difícil ser Maradona, no hay lugar donde sea anónimo. Y de repente ver literalmente que no hay Calcuta. Lo de Calcuta fue una locura. Yo veía una nota tuya, Ezequiel, en la que contabas, cuando le preguntaste, creo que era un periodista indio, por qué lo lloraban, no me acuerdo si era en el 90, ¿no fue? Y te dijeron que era porque fue el primer héroe que vieron en la televisión en colores. Corregime si la dije mal. Lo habían expulsado del Mundial 94 a Diego por el doping. Hago un paréntesis, ese Mundial no pude viajar, y claro, cómo esa oportunidad me permitió quedarme en Buenos Aires, con lo cual nunca había visto una Buenos Aires así a la mañana siguiente de me cortaron las piernas. La verdad que la tristeza que veía, llevaba a mis hijas a la escuela, me tomaba el subte para ir al trabajo, llegaba al centro, la tristeza en todas esas caras que había visto esa mañana, nunca la había visto en Buenos Aires. Es decir, me permitió ser testigo de otra cosa también eso, ¿no? Y bueno, claro, lo expulsan del Mundial 94, y hay manifestaciones populares en la India. Uno diría en Buenos Aires, bueno, puede el obelisco ahí juntarse, pero en la India. Y bueno, cuando tuve la oportunidad en ese momento, a lo poco tiempo, de hablar con un colega indio, le pregunté, ¿me explicas por qué sucedió que en la India había protestas populares por la expulsión de Maradona? Entonces él me contaba que la televisión a colores en la India comenzó con el Mundial 86. Y entonces él me dijo, fue nuestro primer héroe a colores.
¿no? Es una locura, claro. Claro, me pareció tan conmovedor eso, me pareció extraordinario. Y es parte del poema, digo, es parte de ese gran poema que escribe Diego. ¿Cuál es la percepción que te quedó en la calle? Porque aparte estuviste ahí desde muy temprano, desde apenas sucedió, ya estabas prácticamente ahí cubriendo y ahí escuchando el dolor más crudo, que es el del primer momento, que es como, bueno, o no lo creo o me desarmo, me entrego a este dolor. Sí, tuve como dos sensaciones bastante concretas. En principio, sí, cuando recién Ezequiel hablaba de, bueno, nunca vi a Buenos Aires así como al día siguiente del me cortaron las piernas, yo tampoco vi a Buenos Aires como a las 2 de la tarde del miércoles pasado. Salí a la calle a propósito porque además yo no, digamos, me costaba resolver adentro de mi casa sobre qué quería escribir y me parecía que en la calle iba a encontrar y efectivamente eso era lo que había, o yo sentí que eso era lo que había que contar o lo que me tocaba contar a mí y yo nunca había visto hacia Buenos Aires y eso que venimos de un momento en el que la ciudad se frenó de cuajo de un día para el otro, pero esto era otra cosa, porque esto era un freno... digamos, no era un freno funcional, era un freno emocional, una cosa muy impactante. Esa es una de las sensaciones que tuve y diría que fue como un primer impacto y después se ocurrió esto de empezar a salir a la calle. Y sobre qué situaciones vi o qué sensaciones vi. Por un lado, mucha sensación de, bueno, ya lo dijiste vos, lo dijo Juan también, esto de la orfandad, ¿no? La orfandad en términos de muchos, sobre todo varones, también hablamos del varón que se permitió llorar en público porque se había muerto Maradona y con lo difícil que es para un varón llorar en público o en general puede resultar más difícil que para una mujer. Muchos varones diciendo, pero yo a Maradona lo miraba con mi papá y mi papá ya está muerto y ahora se vuelve a morir otro papá. Mucho discurso en relación a la sensación de orfandad, también de mujeres, como vos decís, como en relación a un padre muerto, lo dijo Mariana Enríquez en su texto espectacular de página 12, lo decían las mujeres en la calle y también... Yo creo que vuelvo a esto que había comentado en algunas otras respuestas, así como vi chicos que tienen edad de no haberse ilusionado nunca con Maradona en tiempo real, vi como varias generaciones que además hasta las identificaba por el modelo de camiseta de la selección con la que habían ido a la plaza. Ese modelo de camiseta era el mundial que Maradona los había ilusionado por la edad que tenía. Vos no le tenías que pedir el documento, le tenías que mirar Le Coq Sportif, Adidas o la otra Adidas, ¿viste? Y sabías qué edad tenía esa persona. Muy impresionante. Y el fin de esa ilusión, el fin de poder estar ilusionado de la mano de eso, era una sensación muy, muy clara y creo que eso, digamos, más allá de la figura del padre, la figura de la madre, eso me parece que el fin de cualquier ilusión genera una sensación de desamparo. Vi mucho desamparo. Y por otro lado, pensaba mucho y lo escuché mucho en gente que me contaba, bueno, me permitió soñar, me permitió esto, hacerme ilusiones, pensar en que íbamos a ganar el Mundial todas las veces que jugó. Y en esto de, bueno, Maradona agarró al Nápoles y lo llevó al Scudetto. Maradona agarró al Dorados y lo llevó a las finales, aunque no ascendieron. Pensaba en cierta lógica de movilidad ascendente. Maradona representando la movilidad ascendente desde lo deportivo, desde lo social, y eso me parece que también se veía en la calle, ¿no? Como un tipo que representó eso y que nunca se olvidó de que representaba eso. Esa sensación tuve en la calle esos 2 días. Casi todos tenemos un Diego favorito, un gesto favorito. ¿Cuáles serían los suyos, no? Los que quisieran agarrar, correrlo a él, correr a su tercera persona y decir, bueno, este es mi Diego, este es el que yo quiero narrar, este es el que me acerca más a mi narrativa, a mi voz narradora, por decirlo de alguna forma. No le digo a ninguno que empiece porque están todos pensando, pero el que primero lo tenga, a ver quién quiere empezar. Como en las clases. No, a ver, si quieren yo hace unos meses pensaba si no era mejor ya realmente dejarlo en serio en paz, porque la televisión argentina cada X mes
y por lo que fuere, porque es su cumpleaños, porque es el aniversario número cuánto, porque a tal año hizo esto, repetía maratones de sus goles, de sus hazañas, de sus mitos. Si no eran guardias ante el hospital o la clínica de turno, y realmente era agobiante. Era agobiante. Es más, cuando ya estuvo en su último momento mal, la crónica de un portal, el portal creo que más leído en la Argentina, que es Infobae, ponía de dejarlo en paz y a su vez metía el dron adentro de la quinta de recuperación, ¿no? Entonces, ese último Maradona, creo el más frágil de todos, por ahí es muy contradictorio, pero como lo que voy a decir, pero yo cuando me produce lo de Maradona con Gimnasia, y toda esa fragilidad, toda esa vulnerabilidad que lo veíamos, me produjo la contradicción de Diego me parece que se nos está despidiendo con todo, pues iba por todas las canchas argentinas y a su vez me daba como un poco de pena esa figura también. Che, pero ¿cómo lo dejamos en paz? Porque esto no es dejarlo en paz. Es más necesidad nuestra de despedirnos de él o de él de despedirse de nosotros. Y me parecía que había de las dos cosas. Y ahí me quedó siempre entonces, y con esto cierro, una frase de un gran amigo y tal vez el periodista que más cerca estuvo de él y que mejor me hizo querer más a Maradona sin endiosarlo a Diego, que se llama Daniel Arcucci. Y Dani siempre me contó de la anécdota de cuando caminaban por la Campiña suiza y había otros ciudadanos suizos que pasaban por allí y acaso lo reconocían, acaso no, pero les era indiferente. No lo miraban a Diego. Y entonces Dani le dice en ese momento, uy, acá este es el lugar ideal, acá estarías bárbaro. Y Diego le dijo, no, ni loco, acá me muero a los 2 días, dijo Diego, ¿no? Entonces, estaba esa necesidad mutua, necesito que necesiten de mí, dijo una vez, ¿no? Y entonces esa sensación de amores que matan, esa fragilidad que él tenía, creo que, y que quedó más expuesta en el Diego final, a mí por momentos me lo hizo muy cercano. Es como que realmente lo quise más. Aprendí a quererlo más en toda esa última etapa que en la etapa del guerrero glorioso. Para los que no somos argentinos es muy interesante la construcción de la identidad que hizo Diego, porque evidentemente él está muy asociado con Villafiorito, con Boca, con Argentina, y todo eso se comprende de una manera evidente. Y todo mundo tiene en la vida una noción de pertenencia, ¿no? Incluso grandes mercenarios muy antipáticos del fútbol como Mourinho, tienen su zona de cariño, ¿no? De manera sorprendente, él conectó con el público de Oporto y era de la gente, él era un hombre querido por el pueblo, cosa difícil de entender, pero lo fue. Diego trasladaba también eso que él llevaba a todos lados, y lo que acaba de decir Ezequiel es muy notable, ¿no? Esto que comentaba Daniel Arcucci, que ciertamente es quien estuvo más cerca de él como periodista, esta soledad en Suiza, ¿no? Que me recuerda la película de Sorrentino, en donde está un doble de Maradona haciendo prodigios con el balón gordo, pero haciendo unas diabluras absolutamente increíbles, y nadie lo nota, ¿no? Entonces este héroe es un héroe vacío, ¿no? No hay héroes ni hay dioses sin testigos, y Diego los necesitaba, por lo tanto, los trasladaba a otros lugares. Igual que Ezequiel, yo cubrí el Mundial de Italia 90. Recordará Ezequiel que en ese momento los nombres de las calles eran tachados, decía Viale, Garibaldi, y todos ponían Maradona, ¿no? La pizza más sabrosa en todos lados se llamaba pizza Maradona, y así sucesivamente. Le debían absolutamente todo, y el destino, que sabemos que es bastante caprichoso, hizo que y Argentina se enfrentara con Italia nada más y nada menos que en el Estadio San Paolo de Nápoles. Y ahí Diego, una vez más, mostró su habilidad para manipular demagógicamente y seductoramente a la gente, porque antes del partido él tensó la cuerda y construyó una identidad que en esencia ya había construido en Nápoles, y les dijo, a ver, un momento,
Italia está totalmente dividida. El Mezzogiorno, la Italia del sur, es la Italia pobre, la Italia de barriada, la Italia que es discriminada. Cuando yo juego para el Nápoles y voy a Milán o a Turín, veo pancartas que dicen: africanos, bienvenidos a Italia, lávense los pies. Así nos trata la otra Italia. Los verdaderos napolitanos somos los argentinos. Yo me apellido Maradona, Canilla se apellida Canilla, somos la Italia del sur que ahora regresa a jugar por ustedes. Entonces ese partido fue el partido del corazón dividido, y recordará Ezequiel, bueno, además otra exageración del destino, el partido terminó en empate y luego vino la definición en penaltis. Entonces en ese momento todos fueron puntualmente silbados hasta que llega el turno de Diego y anota con una displicencia elegantísima, ¿no? Que solo podía tener él, y el público le aplaude con lágrimas en los ojos, ¿no? Es decir, idolatran a su verdugo. Bueno, si eso no es una ópera, pues yo no sé qué es, pero entonces él construyó esa identidad. Al salir del estadio había tumultos por todas partes y yo me refugié en un restaurante chino que siempre está a la mano, ¿no? Y ahí la gente pues se dividió, unos eran argentinos, otros eran italianos que sufrían, etcétera, y de pronto sale un cocinero chino de la cocina con una bandera argentina diciendo: Maradona es internacional, Maradona es internacional. Entonces una especie ya de confusión de todas las identidades, que por supuesto Diego tiene su raigambre argentina justificadísima, pero a donde quiera que fue logró hacer cosas insólitas. En Sinaloa, que es una ciudad del béisbol, el bastión del cártel de Sinaloa, bastión del narcotráfico, todo eso logró que se llenara un estadio que no se llenaba nunca. La barra más conocida era la de un señor que se llamaba Solo y mi hijo, porque él iba solo con su hijo. Esa era la barra del equipo, ¿no? Entonces también esta capacidad de Diego de construir identidades y asociarse siempre con el lugar como si fuera de ahí, necesitando, como muy bien decía Ezequiel, a los demás, ¿no? El espejo que necesita todo aquel que corteja a las multitudes. Yo creo que fue una cuestión absolutamente única, ¿no? Inventó lo que hizo en el foro, pero también inventó su coro griego. Yo había hablado de Muhammad Ali antes, y Ali, cuando se coronó campeón mundial con 22 años, le dice a los grandes cronistas de los grandes medios, les anuncia que ya no se llamaba más Cassius Clay, sino que se llamaba Muhammad Ali, y negro, musulmán, y entonces lo cuestionan y él les dice: lo lamento, pero no seré lo que ustedes quieran que sea, sino que seré lo que yo quiero ser, ¿no? Y en eso fue digo, precedió Muhammad Ali a Diego Maradona, por supuesto, pero casi fue una frase casi muy maradoniana, diríamos, de Muhammad Ali, si me lo permite el gran Muhammad Ali, ¿no? Entonces, en el escenario que estuviese, no le importaba. Él seguía siendo Diego Maradona. Entonces podía estar con su camisa de Versace o en Dubái con algunos jeques, o podía estar abandonado en una quinta final de La Plata, podía estar solo, aún en medio de la multitud, y él seguía siendo Diego y Maradona, no Diego o Maradona. No, claro. Era Diego Maradona. El Diego y Maradona, todo junto ahí. Juan, ¿qué crees que se concentra en la figura de Diego en cuanto se lo repudia, en cuanto se lo critica? ¿Qué se esconde atrás de eso? De esas narrativas de odio, por decirlo de alguna forma. Bueno, América Latina en su conjunto es una gran oportunidad para el malentendido, ¿no? Son sociedades tan contrastadas, tan estratificadas, que evidentemente dependen mucho de cómo la gente se ve a sí misma. México es mucho más complejo en cierto sentido que Argentina, porque nosotros fuimos un virreinato, y no solo lo fuimos, sino que los usos sociales que existen todavía en México, en buena medida, reproducen los tratos de la corte virreinal. Entonces es una sociedad particularmente estratificada, con 68 comunidades indígenas que viven en una situación muy
desprotegida y al mismo tiempo ignorada, siendo los auténticos fundadores de este país, y capas sociales pues totalmente contrastadas unas con otras, y una pequeña hegemonía de multimillonarios. El hombre más rico del mundo ha llegado a ser un mexicano. Entonces, en esta sociedad, evidentemente, una figura como Diego representa la pulsión del que viene desde abajo, y como muy bien decía Julieta, esta posibilidad de ascenso, es decir, este rebelde que contra todos los pronósticos, contra toda lógica y hasta cierto punto contra las normas, logra imponer su propia ley. Es decir, rompe el código e instala otro. Y eso me parece que es extraordinario. Ahora, la figura de Diego es tan grande, tan sorprendente, que si algo ha demostrado ahora el aluvión del periodismo al que nosotros cuatro hemos contribuido, es que ninguno de nosotros puede descifrarlo, ¿no? Es decir, todo esto ha demostrado también nuestra incapacidad y desde ahí, por supuesto, Diego estimula que se siga escribiendo. En ocasiones, la palabra crea ciertas ideas que luego se vuelven realidad, y el fútbol no ha sido ajeno a ellas. Por ejemplo, es muy importante en Brasil el trabajo que tuvieron grandes cronistas después de el Maracanazo, aquella derrota terrible, para convencer no solamente a la población de que tuviera una esperanza, sino para hacer que los propios jugadores consideraran que algo podía ser posible. Los grandes cronistas de la radio brasileños fueron creando este engaño colectivo. No es casual que el estadio de Maracaná lleve el nombre de un periodista, Mario Filho, y su hermano Nelson Rodríguez fue el que bautizó a Didi como el príncipe y ayudó a que se llamara Pelé el rey. Y entonces fue creando una mitología a fuerza de palabras. En la gran selección de Brasil en el 70 era entrenada por un periodista, fue el que la formó, João Saldaña, y posteriormente entró Mario Lobo Zagallo. Entonces, en ocasiones, la palabra infla las cosas a tal grado, ¿no?, que opera como el famoso jugador número 12, expresión surgida en Argentina, por cierto, que participa en la creación de las hazañas. Pero hay momentos en que las hazañas ya realizadas hacen que las palabras no puedan decir lo que eso significa. Y pongo un ejemplo clarísimo. No ha habido un exfutbolista más dotado para la explicación que Jorge Valdano. Y han visto ustedes ese video donde él va a hablar de Diego y se rinde al llanto, y de manera estoica, porque no se limpia las lágrimas, no dice nada, se queda expresando con el gesto lo que ya no pueden decir las palabras. Entonces, ese silencio, ¿no?, implica que nos faltan adjetivos, nos falta expresividad, y por supuesto, ese es el mejor estímulo para seguir escribiendo de los héroes. Hace muchos años hubo en Telefe un programa que se llamaba El Gen Argentino, y había que votar respecto de cuál era el argentino que más te identificaba. Y yo creo que Maradona llegó o a la semifinal o a la final, y no ganó. Y me parece que ahí hubo como una cosa de... Me quiero parecer, pero tanto no porque hay cosas de las que no me quiero hacer cargo. Bueno, me parece que yo nunca me olvidé de eso, porque creo que había una cosa de, bueno, quiero ser como vos, pero en lo que no me gusta, no, y bueno, fue una vida ingobernable por otro lado. Yo estuve en el Obelisco y estuve en la calle y pensaba en la cantidad de gente que reclamaba para sí un pedacito de esa existencia, y es imposible esa vida. Es imposible, o sea, en 60 años que tanta gente esté reclamando un pedacito de vos, es muy difícil. Y a Maradona, decía Ezequiel hace un ratito, esto de, bueno, lo estamos cuidando, lo estamos dejando tranquilo. Me parece que muchas veces ocurrió una cosa de estarle cerca, pero de una manera que no es... concreta y que la otra persona pueda sentir realmente. Y eso me parece que debe generar una sensación de, por un lado, sentirte en la cima, y por otro lado, mirás alrededor y no hay nadie. Y eso debió haber sido muy difícil también. Los que nos tenemos que ir ahora somos nosotros, que ya hemos llegado hasta el final de la charla y nos hemos excedido un montón, porque es un placer hablar de Diego y fue un placer hablar con cada uno de ustedes. Y está terminando también el festival, así que muchas gracias por la invitación.
Gracias a cada uno de ustedes por ayudarme a mi propio duelo personal. Digo, esto de mantener la charla y de mantenerlo a Diego vivo es importante. Y para estos momentos sanar un poco. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Bárbara, Julieta. Buenas noches. A todos. Chao.